Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia, y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia. Les invito a comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 16 de septiembre del 2020 vamos a compartir una reflexión del Santo Evangelio según San Lucas 7, 31, 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, que es glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría comenzar esta reflexión con la siguiente pregunta: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? Las personas que vivieron en el tiempo de Juan el Bautista lo rechazaron porque les pareció demasiado severo con los pecadores y demasiado austero en sus costumbres. Pero también rechazan a Jesús porque, a diferencia de Juan, recibe a los pecadores y no practica el ayuno. No están ni con uno ni están con el otro. Ese comportamiento es tan normal en la actualidad. Un ejemplo que he escuchado muchas veces es: este padre, este sacerdote es muy aburrido, hace las homilías demasiado largas, debería hacerlas más cortas y más pequeñas. Y otro día dice: es que este sacerdote, este padre, parece que no prepara las homilías porque las hace muy cortas, casi no dice nada, debería prepararlas de mejor manera. O a veces dicen: es que este padre es muy gruñón, no saluda a nadie. Y al otro: es que este es demasiado relajado, demasiado confianzudo, debería ser un poco más serio y más rígido. Como los fariseos, caemos muchas veces en la crítica y en el pecado. Y sobre todo caemos en el pecado todavía más grave, que es no saber qué queremos, cuáles son nuestras convicciones. Ese es un pecado un poco más grave en realidad. No saber qué queremos y no tener claras y fundamentadas nuestras convicciones. El Señor, por ejemplo, dice: se parecen a los niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Nos invitan a la boda a bailar y no queremos, nos invitan al funeral y no lloramos. Vivimos como destiempados. En el trabajo pensando o queriendo estar en la casa, y estamos en la casa pensando en el trabajo. ¿Qué nos pasa a todos? ¿Qué nos pasa? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿Con quién nos comparará el Señor en la actualidad? De esta comparación que hace el Señor con los niños podemos ver que muchas veces se ha perdido la capacidad de reaccionar. Pues ni bailan ni lloran, dice el Señor. Es como cuando vemos un periódico diariamente o una noticia en el celular, y después de una noticia trágica donde lastimosamente fallecen algunas personas, nos pasamos a la parte de los deportes o a la parte de comida o de moda y se nos olvida lo que hemos leído anteriormente, la noticia trágica. Entonces pasamos de noticia a noticia como sin nada. Nos conmovimos unos segundos y luego nos olvidamos. Lo mismo sucede cuando entramos en una iglesia, que esto es mucho más grave, y vemos un crucifijo. Ya no nos llama la atención. Si viéramos a un familiar nuestro o a un hermano retorciéndose del dolor, colgado en una cruz por 3 clavos, no haríamos todo lo posible para intentar bajarlo de ahí, o hacer lo posible o lo humanamente posible para poder bajar a nuestro pariente de ahí.
vivimos, caminamos en nuestra vida y no reaccionamos a nada? ¿Con quién nos comparará el Señor? ¿A quién nos estamos pareciendo? Esas son las preguntas que quiero que se hagan el día de hoy en esta reflexión. ¿Cómo estamos viviendo y cómo estamos actuando? Y les pido, por favor, que antes de empezar a criticar al otro, se hagan la pregunta a ustedes. Porque es muy normal y pasa muy seguido que decimos, qué lástima que esta persona no esté escuchando esta reflexión. O ya me acordé de aquel hermano que anda mal y que también es todo indeciso y no tiene sus convicciones claras. A veces caemos en la tentación de querer meter a la fuerza el Evangelio en la vida de nosotros y nos olvidamos que en primer lugar es para nosotros, que esta reflexión es para mí y que después yo se la comparto y llega a demás personas, pero inicialmente esta reflexión es para mí. No caigamos en la tentación de quererla recomendar o de quererla meter, recomendar sí, pero no quererla meter primero en el hermano y dejarla pasar por alto en mi vida. Los publicanos, los pecadores, los sencillos supieron ver en Juan y en Jesús signos de Dios para sus vidas y se hicieron bautizar. Pero los fariseos, en cambio, por testarudos, por cabezas duras, se negaron y frustraron el proyecto de Dios en la vida de ellos. Te invito hoy a que pienses que Dios es un artista, que Dios es un alfarero y quiere hacer con nosotros esa obra de arte, como el mejor alfarero. Pero para dejarnos hacer debemos tener convicciones claras, debemos ser claros, debemos tener nuestro objetivo claro, que es aspirar a la santidad. Dice el Señor al final del Evangelio, pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y podamos contestar con firmeza la pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿A quién se parecen? ¿A quién se parecen? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor para alcanzar la santidad.